video que explico algo sobre reptiles, que lo tengo que volver a explicar porque, bueno, me preguntan, ¿y los marinos en referencia a los reptiles marinos? Lo cierto es que los reptiles marinos son un grupo de organismos adaptados a vivir y alimentarse en el agua que evolucionan de ancestros terrestres, pero que no están emparentados entre sí. Es decir, son distintos grupos de reptiles que evolucionaron independientemente características similares, como tener aletas, tener un cuerpo usado, adaptarse, ¿no? Modificar sobre todo lo que son las narinas y demás, porque tienen que seguir respirando por fuera del agua, probablemente desarrollaron viviparidad, entre otras características que tienen que ver con que ahora tienen una vida semiacuática o full acuática. A este tipo de grupos que cuando agrupamos así a un conjunto de organismos por características, en este caso ecológicas, se los llama grupos polifiléticos. Poli es muchos, filético origen. Es más, como digo, una definición ecológica porque tienen características convergentes entre sí, pero no están relacionados todos estos animales, es decir, provienen de distintos linajes de reptiles. Entre los grupos de reptiles que conforman los reptiles marinos tenemos, por ejemplo, los más conocidos que son los ictiosaurios, ictiospes, saurios, reptil, lo fácil, reptil que parece un pez, y lo queda clarísimo por su forma. Este es uno de los grupos más diversos de reptiles marinos del Mesozoico y también de los más conocidos. Vivieron casi todo el Mesozoico, se extinguen un poco antes, digamos, no llegan al final del Cretácico como tal, pero tienen una gran diversidad de formas y tamaños, y ellos están dentro de su propio grupo que es Euictiosauria. Después tenemos otro de los más conocidos, son los mosasaurios, sobre todo por las películas de Jurassic Park, porque aparecen en la nueva, en Jurassic World, aparece un mosasaurio, que son estas formas de reptiles carnívoros, es decir, faunívoros, que vivieron específicamente durante el Cretácico tardío, entre los 94 y los 66 millones de años, o sea, muy corto ese periodo, y en realidad están emparentados con los lagartijas y las serpientes. De hecho, se cree que son un grupo relacionado a lo que son los varanos, o sea, están entre los varánidos, es decir, como los dragones de Komodo, los varanos en sí, los reptiles, y que son formas acuáticas, es decir, como de estas formas de lagartos, que básicamente son lagartijas marinas, le podríamos decir lisa y llanamente. Pero vivieron muy poco tiempo y diversificaron muy rápido. De hecho, también se los considera fósiles guías, y aquellos que sabes específicamente en qué edad estás, porque las especies vivieron muy poquito tiempo. Y después tenés a uno de los grupos más diversos en cuanto a formato corporal y diversidad de formas, que también vivió durante todo el Mesozoico, es decir, aparecen en el Triásico, se extinguen con los dinosaurios, que son los Sauropterigia. Este grupo es bastante diverso. Dentro de las formas más conocidas tenemos a los clásicos plesiosaurios, es decir, aquellos de cuello largo, clásico formato de Nessie, y los pliosaurios, que donde están uno de las formas de carnívoros más grandes, de carnívoros marinos más grandes que hubo, que está Kronosaurus. Y después tenemos estas formas que pueden ver ahí arriba, que tienen aspecto de tortuga, mas no son tortugas, son placodóntidos o plancodontiformes. Y después tenés a aquellas formas que ven ahí, que es Notosaurus, que se ve un poco más reptil terrestre, como más semiacuático pareciera. Ese también es una forma de sauropterigio. Todo este grupo se cree justamente que está o emparentado con las tortugas, o sea, se sigue discutiendo dónde está, es decir, no, son parientes de las tortugas, o son más parientes, en realidad están más cercanamente emparentados a los arcosaurios, es decir, a la línea donde están los cocodrilos, los dinosaurios, los pterosaurios y las aves. Sería como un grupo hermano a todos los arcosaurios. En todo caso, sigue discutiendo igual cuál es su relación con estos grupos de reptiles. Después hay grupos menores, es decir, menos diversos de reptiles marinos que también entran en esta categoría, que por ejemplo tenés a los talastosauria, que son estas formas de reptiles bastante raras, sobre todo de Europa y China, que vivieron solo durante el Triásico. No se sabe exactamente su posición, pero siempre se metió dentro de diápsidos, es decir, no se sabe exactamente específicamente dónde está, pero al
digamos, a la base o las formas más primitivas de lo que fueron las primeras formas de reptiles. Luego tenemos este pequeño grupito de bichines que son los mesosáuridos. Justo estos son del Pérmico, es decir, de la época antes de los dinosaurios. Vivieron muy poco tiempo. Uno de, básicamente, Mesosauride, Mesosaurus es el género más conocido, que justamente es uno de los fósiles que se utilizó para hablar de que todos los continentes se encontraban juntos en un supercontinente en un momento, hace millones y millones de años, y justamente este es uno de esos fósiles que ayudan a identificar que en realidad, por ejemplo, Sudamérica y África estuvieron juntas formando un supercontinente, entonces por eso encontramos los fósiles de Mesosaurus tanto en Sudáfrica como en Sudamérica. Y después tenés a los talastosuquios que están dentro de los arcosaurios, es decir, donde están los cocodrilos dinosaurios, las aves, que justamente están dentro de los pseudosuquios, es decir, aquella línea que después va a dar origen a los cocodrilos y se los conocen como cocodrilos marinos, porque justamente son la línea de cocodrilomorfos que evolucionan full adaptación vida acuática. Como pueden ver acá hay formas que desarrollaron aletas, o sea, son muy parecidos a lo que uno ve en un mosasaurio, es decir, son full marinos, ¿no? Los cocodrilos marinos de hoy en día son semiacuáticos. Y estas formas vivieron sobre todo durante el Jurásico, se extinguen a principios del Cretácico. Y bueno, y por último este grupito también de pequeños reptiles que se llaman tanistrófides. Los tanistrófides vivieron solo durante el Triásico y estas se los consideran formas semiacuáticas. Como pueden ver son muy raros, tienen cuellos larguísimos de varias vértebras y muy delgados, y de hecho salió un trabajo el año pasado, que lo expliqué, en el que demostraron que había algún predador que los cazaba decapitándolos y bueno, porque se encuentran las cabezas solas fosilizadas de este animal, lo pueden buscar por ahí en mi video, anda por ahí. Así que, y bueno, como dije, este súper raro, no se sabe exactamente tampoco qué afinidad tiene con los otros reptiles, o sea, se sigue discutiendo exactamente cuál es su ubicación taxonómica. Bueno, y acá la última filogenia, es decir, donde vemos las relaciones entre los distintos linajes de reptiles, muchos igual están en discusión, ¿sí? Todavía no es que es una verdad consensuada estas relaciones, pero más o menos para que tengan idea en cuáles son las últimas propuestas en cuanto a relación con otros reptiles. Dentro de Sesquamata, entonces, donde están las lagartijas, ahí están acá están los mosasaurios, que son varánidos. Después tenemos, como pueden ver, las tortugas. Las tortugas son el grupo más cercano a todos los arcosaurios. Dentro de estos arcosauriomorfa, entonces tendríamos una de las últimas propuestas, es que varias formas de grupos marinos están relacionadas entre sí, es decir, los ictiosaurios con los sauropterigias, es decir, donde están los plesiosaurios y los piosaurios, y los talastosauria, entrarían entonces acá. Y después, por ejemplo, Tanistrophius estaría más relacionado más cercanamente con las otras formas de arcosaurio, está ahí donde dice protosaurios, perdón. Y dentro de acá, ahí la línea de los cocodrilos, ahí estarían los talastosuki, es decir, estos cocodrilos marinos, que son completamente marinos. Entonces, para que tengan más o menos una idea, como pueden ver, cada una de esas líneas de reptiles dio o diversificó o dio origen a un grupo de formas marinas. Incluso, ¿no? Las tortugas también tienen, las tortugas marinas, ¿no? Conforman también su hábitat ahí casi completamente acuático, solo desovan en tierra, pero bueno, se entiende. Como pueden ver, cada una de estas líneas desarrolló un grupo de formas acuáticas. Y por eso el Mesozoico es la era de los reptiles, no solo porque existieron los dinosaurios, sino porque justamente los reptiles eran los tetrápodos dominantes de todos los ecosistemas, en el agua, en la tierra y en el aire. No solo porque existieron los dinosaurios conquistaron la tierra, mientras que otros linajes de reptiles, sobre todo muchos, como vieron ahí, de arcosaurios, arcosauriomorfos, todas esas formas, conquistan el agua, entonces dominaban los ecosistemas acuáticos. Y bueno, en el aire tenían a los pterosaurios y después, bueno, llegaron los otros dinosaurios a conquistar el aire también. Pero para que entiendan que por eso se le llama la era de los reptiles al Mesozoico. Y si no, no hay dinosaurios no avianos acuáticos. Se los dejo ahí.